Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es que no puede lograr atraer la juventud a los templos, y esto es debido a que los jóvenes consideran la religión y específicamente la Biblia como un tema súper aburrido, ya que a los jóvenes les gusta todo lo que les divierta, como los videojuegos, las películas, salir con sus amigos, etc. Y no les interesa para nada un libro lleno de historias antiguas con ancianos caminando por el desierto para llegar de un país a otro. Pero en este video te mostraré que en la Biblia también hay historias entretenidas, y si te gustan los superhéroes, pues prepárate para ver personas tan rápidas como Flash, tan inteligentes como Batman y tan fuertes como Superman. Para empezar, tenemos a Felipe, uno de los discípulos de Cristo con la habilidad de la teletransportación. La primera vez que Felipe mostró esta habilidad fue en el libro de Hechos, cuando Felipe le presentó el evangelio de Cristo a un etíope que andaba en el camino. Este decidió creerle a Cristo y le pidió a Felipe que lo bautizara en las aguas que habían en aquel lugar. Y Felipe sujetó al hombre mientras descendía en las aguas. Cuando salió de ellas, Felipe ya no estaba. Y luego apareció en un pueblo que quedaba a unas 30 millas de donde estaba el hombre bautizado. Y la explicación que nos da la Biblia es que el Espíritu de Dios tomó a Felipe y se lo llevó hacia aquel pueblo lejano al instante. El rey Salomón es conocido como el rey más próspero en la historia de Israel. Su reinado duró 40 años donde el país estaba en paz, con riquezas por donde quiera, y el pueblo adoraba al Dios de Salomón. Y todo esto se debe a su poder de sabiduría. Un día, el rey Salomón estaba durmiendo y Dios se le aparece en sueño y le dijo que le pidiera lo que él quisiera. Y Salomón le pidió gran sabiduría para reinar con justicia. Y a Dios le agradó su petición, así que le concedió su deseo. Y una de las hazañas más grandes que hizo Salomón fue el gran relato de las dos madres peleándose por un hijo. Y solo una persona con la inteligencia de Salomón podría resolver esto tan eficaz y rápidamente. Salomón ordenó a un soldado a que cortara el bebé por la mitad con su espada y le entregara una mitad a una mujer y la otra mitad a la otra. La primera mujer estuvo de acuerdo, pero la segunda objetó la orden y le dijo al rey que la primera mujer se podía quedar con el niño. Fue ahí donde el rey Salomón supo que la segunda mujer era la madre, porque ninguna madre quiere que le ocurra algún mal a su hijo. También hay otras historias que, aunque no están en la Biblia, sí es bueno mencionarlas, donde Salomón tenía un anillo con el cual podía controlar demonios, y se dice que utilizó este anillo para obligar a los demonios a construir el templo de Israel. Conocido por ser uno de los más grandes profetas de Dios, Elías, al igual que Moisés, partía los mares en dos y hasta resucitaba a los muertos como Jesucristo. Pero hay un pasaje en la Biblia que enseña un poder muy conocido por los jóvenes, el cual Elías también tenía. En el libro de Reyes, Elías estaba en un lugar alejado de la ciudad y estaba compitiendo con el rey de Israel para ver qué Dios es más fuerte, si Jehová o Baal. Elías ganó la competencia y el rey de Israel creyó en Jehová. Entonces Elías le dice al rey que tenían que volver a la ciudad porque un gran diluvio estaba cerca. Y todos se montaron en sus caballos y corrieron detrás de la carroza del rey. Pero para el asombro de todos, Elías iba al frente del rey, corriendo a pie por más de 20 millas y a velocidades más rápidas que un caballo, lo que le otorga el título del primer Flash. Y la explicación que nos da la Biblia es que Jehová llenó a Elías con su espíritu, y fue así como éste logró lo imposible. Eliseo fue el sucesor de Elías, un hombre lleno de fe, de paciencia y justicia. Se dice que Eliseo llegó a ser el doble de los milagros que hizo Elías, pero hubo uno que fue de su origen. Acontece que un día Eliseo iba caminando por unas montañas a las afueras del pueblo, y se aparece una multitud de jóvenes que comenzaron a burlarse de él, mofándose porque era calvo. Y los jóvenes le gritaban y se burlaban cada vez más sin dejarlo andar en paz. Así que Eliseo se cansó de las burlas, los miró y los maldijo en el nombre de Jehová. Y en ese instante aparecieron dos osos del monte y despedazaron a los jóvenes,
con más de 42 personas muertas. La Biblia no nos explica cómo sucedió esto, pero al ver que Eliseo era un profeta de Dios, podemos asumir que cuando éste maldijo a los jóvenes, el Espíritu de Dios controló a esos osos para que se los comieran. Ezequiel era uno de los profetas de Jehová, que iba por el mundo llevando las profecías de Dios. Pero un día, mientras éste estaba parado en un desierto, entre los restos de mucha gente, Dios le dice a Ezequiel que le ordene a los huesos pegarse unos con otros. Ezequiel obedeció a Dios y le ordenó a los huesos a unirse, porque Jehová es el que lo ordena. Y para la sorpresa de Ezequiel, los huesos comenzaron a unirse unos con otros, y Ezequiel quedó impactado al ver cómo los huesos les crecían tendones sobre tendones y tejido sobre tejido, formando así un ejército de la muerte. Luego Dios le dice a Ezequiel que aunque los cuerpos están levantados, aún así no tienen espíritu. Así que les ordenó a que les entrara espíritu, para que éstos pudieran recoger sus sepulcros y pudieran irse a su tierra. Y así fue. La Biblia no nos da más detalles sobre este ejército de muertos, pero imagínate tú todo lo que pudieras hacer si tuvieras este poder. Equivalente a Hércules en la mitología romana y a Heracles en la griega, Samson es un hombre del que no hay que hablar mucho. Su poder es la superfuerza humana, pero como todo héroe superpoderoso, siempre hay una debilidad, y la de Samson era su pelo. Comparado muchas veces con Jesús por la semejanza de sus vidas, Samson fue concebido por la promesa de Dios a sus padres, diciéndoles que este sería un libertador y héroe para su pueblo. Y lo más importante sería que no cortaran su cabello. Samson fue un joven normal, pero un día descubrió su poder cuando andaba de camino hacia otro pueblo junto a sus padres. Samson se adelantó, y fue ahí que se encontró con un león que amenazaba con comérselo. Pero Samson agarró el león y lo partió por la mitad desde su boca. También fue capaz de derrotar a un ejército de 1000 hombres con tan solo el hueso de la quijada de un asno. Luego, cuando lo tenían apresado con su pelo cortado y sin ojos, Samson perdió todo su poder y se encontraba en un coliseo que estaba lleno de 3000 personas que habían ido a ver cómo lo torturaban. Y fue ahí que se recostó de un pilar y le pidió a Dios que le devolviera su fuerza. Y Dios se acordó de él y lo llenó con su espíritu y se llenó de fuerza. Entonces Samson tumbó 2 pilares que aguantaban toda la estructura en su lugar, matando a 3000 personas que estaban allí, pero matándose a él mismo en el proceso. Y en la número 1 tenemos a Jesús. Y aunque ya sabemos que Jesús es el mismo Dios, aún así su poder provenía de la misma fuente que los demás, ya que era un hombre. Y cada vez que iba a hacer un milagro, el Espíritu de Dios lo llenaba, y Jesús lo hacía todo. Sacaba demonios, resucitaba gente, sanaba enfermos, creaba comida de donde no había, controlaba el clima. Pero el milagro más notable, que parecía un superpoder, fue el de caminar en el agua. Esta hazaña sería totalmente imposible para cualquier ser humano, ya que desafía las leyes de la física en su totalidad. Pero como sabemos que nuestro Dios está aún más allá de todo entendimiento, pues Jesús pudo caminar sobre el agua, porque nuevamente se llenó del Espíritu de su Padre. Luego de esto, Jesús llamó a su discípulo Pedro para que caminara junto a él en el agua, y Pedro tenía miedo, pero enfocó su mirada y se concentró en Jesús, y de repente empezó a caminar en el agua igual que Jesús. Pero ahí mismo pasó una brisa, y al sentirla se asustó y quitó su mirada del maestro, y se comenzó a hundir. Fue entonces que Jesús lo agarró por su mano y le preguntó: ¿por qué temes, hombre de poca fe? Y la enseñanza de esta historia es que mientras tengas los ojos puestos en Jesús, te mantengas concentrado en Dios, no hay nada que no puedas lograr. Pero dime tú qué otro personaje de la Biblia con superpoderes no mencioné en esta lista. Y recuerda suscribirte para más videos y apretar la campana de las notificaciones. También déjame un like y nunca olvides que la verdad se encuentra en lo secreto.